Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén bien. Esperamos, Dios mediante, como decía el apóstol Pablo, que todos ustedes se encuentren bien y mejor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes, de los que me miran, de los que me siguen. Quiero declarar grandes bendiciones, así como prospera su alma, prospere todo a su alrededor, todo su ser, ¿verdad? Me alegro poder estar aquí una vez más. Bienvenidos todos a mi canal. Al canal Emanuel les da la bienvenida. Estamos ya para grabar la clase. Esta clase se va a llamar Principios de Guerra Espiritual. Recuerde que estamos en los temas de la guerra espiritual. Esta ya sería pues la clase número 4, de la guerra espiritual. Recuerdan que desde la primera vez les dije que este era un tema muy largo, un tema muy pesado, del cual estamos tratando, y estoy tratando de darles lo mejor, las mejores investigaciones que yo tengo, la mejor experiencia que se tiene y la mejor preparación. Vamos a ver hoy, como campo de guerra espiritual y como principio de guerra, la autoridad que viene con la asignación. Y quiero regalarles un principio para que usted lo apunte, lo anote, y es el siguiente, para dar inicio a la lección. La soberanía de Dios es la que nos da la victoria sobre el enemigo o sobre cualquier enemigo. Apúntelo, téngalo cerca, porque es muy importante. Recuerde que la guerra espiritual se basa de principios, y cuando no tenemos el conocimiento, entonces hacemos mal las cosas, y por eso no hemos tenido la efectividad. La iglesia no ha tenido la efectividad que debería tener. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con esta clase, y quiero empezar con Primera de Samuel 17, 34 al 37, donde es una historia que todo el mundo conoce. Ya hemos tocado desde el principio este tema, cuando David derrota a Goliat, pero hoy quiero darle una connotación diferente, una connotación fresca. Este pasaje de Primera de Samuel 34 al 37 me dice, oiga, solo en 4 capítulos, me dice a mí principios muy importantes que no habíamos visto antes. Principios para la guerra. Si hay alguien que entendía de guerra, era nuestro amado David. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra en Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Y dice así: David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y esto es muy importante: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, le dijo a Saúl. Vamos a basar la clase de hoy en estos pocos capítulos, pero vamos a conocer cosas grandes encerradas en estos pocos capítulos que nos van a dar, y vamos a ir desglosando uno por uno, y usted se va a dar cuenta que ahí guarda grandes principios para la guerra espiritual. Recuerde que la guerra espiritual
está basada en principios, en normas espirituales que debemos de entender correctamente para poder hacerle guerra al enemigo, hacerle guerra al mundo, hacerle guerra a la carne. ¿Ok? Entonces, David, sin lugar a dudas, fue uno de los guerreros espirituales más poderosos que se encuentra en la Biblia. La realidad es que él fue uno de los mejores guerreros que Dios pudo asignarle a una generación en este pasaje, que son solo 3 o 4 versículos. David revela muchísimos principios y muchísimas cosas de extrema importancia en estos pocos capítulos. Para aquellos que son guerreros espirituales, la Biblia dice, y yo no sé si usted lo entienda, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya eso lo hemos visto antes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el vecino, no es contra la suegra, no es contra nuestros hijos, nuestro esposo o esposa, sino contra principados y huestes celestiales de maldad, con gobernadores de las tinieblas. El reino de las tinieblas está peleando constantemente, escúcheme, para matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Dios es mayor que nosotros, es mayor en nosotros, para dar vida y vida en abundancia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a manifestar la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es la gloria de Dios, pastora? Es el Hijo de Dios, es Yahshua HaMashiach, Jesús en nosotros. Esa es la gloria de Dios revelada. Es la más grande revelación que está en las Escrituras. Hay gente que dice que Dios les revela y les revela y les revela. Entonces hay que hacer un libro, como dijo, hay que agregarle libros a la Biblia, como dijo Armando Alducin, y inventar San Pancho, porque todo el mundo tiene revelaciones. ¿Usted sabía que ya no hay más revelaciones más que la palabra de Dios? Podemos tener revelaciones de códigos que se nos abran en la Biblia, pero no revelaciones que se salen de la Escritura. Revelaciones que no están escritas aquí. Dios nos puede mostrar lo que ha de acontecer conforme al Apocalipsis en el último tiempo. He conocido gente que Dios le ha dado sueños apegados a la Biblia, apegados al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, y han visto lo que dice este libro de Apocalipsis. Han visto lo que vio Juan, corroborando y siendo testigo. Pero hay gente que tiene revelaciones extrañas. Y les voy a contar una historia. Un pastor dice que Dios le reveló algo. Entonces llegó a la iglesia con un cerdo bajo su brazo, con un puerquito como de este tamaño bajo su brazo. Y la iglesia estaba extrañada que el pastor estuviera con ese cerdito, toda la alabanza, toda la adoración. Y entonces la gente se preguntaba, el pastor, ¿cómo es que anda con ese chanchillo para arriba y para abajo? ¿Qué pasará? Cuando ya llega la hora de la prédica, de ministrar la palabra de Dios, él se para en el púlpito y dice que él tuvo una revelación de parte de Dios, que le reveló que debía tomar ese cerdo y llevarlo a la iglesia, y le dio un papelito a cada persona, repartió lapiceros, repartió alfileres, y esta persona le dijo al pastor, van a escribir sus peores pecados, van a escribir sus peores errores, van a escribir todo por lo que usted está pasando, con esos pecados que usted no puede, con lo que usted no puede. Y la gente empezó a escribir en los papeles, ¿verdad? Y le dio un alfiler, y la iglesia no sabía qué estaba pasando. Simplemente obedecieron, porque Dios le había revelado a este pastor eso. Entonces ya escribieron todo. Venga cada uno en fila y van a clavar ese papel con ese alfiler en el cerdo. ¿Usted sabe lo que sintió ese pobre animal?
cuando le clavaban los alfileres con los papeles que hablaban del pecado de cada uno de ellos, luego cuando ya toda la iglesia, cuando toda la congregación alfileteó todo a ese pobre cerdo, a ese cerdito porque era chiquito, ¿sabe qué hizo el pastor? La iglesia estaba hecha como en una cumbre y del lado de una ventana había un guindo. Aventó el cerdito al barranco. ¡Qué cosa tan terrible, por Dios! Aventó el cerdito al barranco y le dijo a la congregación, Dios me reveló que yo tenía que hacer esto y que cuando yo lo arrojara al barranco, ustedes iban a ser libres de pecado, basado en la escritura del evangelio, cuando Jesús permite que los espíritus que estaban en aquel hombre que tenía una legión de demonios se pasaran a los cerdos y los cerdos se desbarrancaron, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia, del endemoniado gadareno que tenía una legión y los espíritus, los demonios, le pidieron a Jesús que no los enviara a lugares secos, que no los enviara al abismo, sino que les permitiera quedarse en los cerdos. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo y los dejó entrar en los cerdos, pero los cerdos se desbarrancaron. Entonces este pastor dice que él tuvo una revelación y hizo esto con el cerdito. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Eso es hechicería. Eso es espiritismo en la iglesia cristiana. Porque no tienen al Espíritu Santo. Porque pareciera que la palabra de Dios no basta. Siempre queremos algo nuevo. Que creen que Jesucristo anda dando estrategias de guerra todos los días diferente. No, las estrategias son las mismas. Si yo quiero pelear contra el enemigo, ya yo di las condiciones, las reglas, lo hemos visto basado en la escritura. Yo soy una persona que me gusta enseñar basado en la Biblia, yo soy muy escritural. Yo de la palabra no me puedo salir, no le puedo añadir, no le puedo quitar. Y hay gente que dice, Dios me reveló que ustedes tienen que darme todo su dinero. Me reveló que usted tiene que pactar con el profeta. Me reveló que usted tiene que hacer esto y hacer lo otro. Eso es una gran herejía, es mentira. Yo quiero que ustedes abran los ojos. Esa persona que diga, Dios me reveló, sálgale corriendo. Porque ya no hay más revelación que esta. Ya no hay más revelación que la palabra de Dios. Y no nos podemos salir de aquí. El verdadero profeta está intrínsecamente ligado a la palabra. Que cuando el Espíritu le habla a una persona, le va a hablar con la palabra. Le va a confirmar las promesas. Le va a hablar de acuerdo a esto. Nunca te va a hablar de acuerdo a tus emociones o a tus glotonerías o a tus deseos egoístas. Por eso la Escritura dice que oramos y pedimos y no recibimos porque lo hacemos mal. Pedimos mal para nuestros propios deseos y por nuestra propia concupiscencia. Entonces quería aclararles ese punto. Ya no hay más revelación que la palabra de Dios. No nos podemos salir de ahí. Ese cuento de que Dios me reveló y Dios me reveló una estrategia y andan practicando cosas en la iglesia que son hechicería y que no funcionan. No funcionan, más bien se atan más, se complican más. ¿Hay simbología profética? ¿Hay actos proféticos? Claro que sí, pero basados en esto y guiados por el Espíritu. No podemos agarrar la sal y a todos tenemos que darle sal y echar sal. No, es guiado por el Espíritu. Tenemos que, las armas de nuestra milicia, dice Hebreos 10, no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios para derribar los argumentos que se levantan en contra de quién es Dios, de contra del conocimiento de Dios. Y tenemos armas espirituales, es cierto, pero tenemos que aprender a usarlas correctamente. Todo tiene un tiempo, un momento y un lugar. Si yo uso un acto profético, porque es que el pastor lo hizo, o ustedes me vieron hacerlo a mí, la sal para todo, y no funcionó, fue porque no fue guiada por el Espíritu.
Cuando nuestras armas proféticas no funcionan, como la sal, el aceite siempre funciona, la sal, digamos la harina, las estacas, la piedra. Hay gente que lo ha hecho porque quieren hacerlo, porque quieren experimentar, pero no guiados por el Espíritu. Cuando yo he usado la sal o la harina, he sido guiada por el Espíritu. El Espíritu Santo me dice, usa la harina, usa la sal, usa tal cosa. Pero es bíblico, no me estoy saliendo. No puedo decir Dios me reveló porque ya está revelado. ¿Ok? Dios me aconsejó, el Espíritu me aconsejó, no me reveló. Quitémonos esa palabra de Dios me reveló, porque lo único que está revelado es esto. Y tenemos que encajar en esto, basarnos en su palabra. Tengamos cuidado con esos profetas engañadores que andan diciendo que les reveló, que Dios les reveló y Dios no les ha revelado nada, que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Ya está aquí todo lo que Dios tenía que decir. Ya aquí está todo lo que Dios tenía que revelar. Ya está escrito. Ya no hay más. Si no te conformas con esto, que parece antiguo, monótono, cansado, si no te conformas con esto, entonces tú no eres cristiano. Aprendamos a hacer las cosas a la antigüita y dejémonos de tanta payasada, de tanto acto profético que ni siquiera está en la Biblia. Hay actos proféticos y hay muchas armas proféticas, pero hay mucho inventor ahí afuera, y el pueblo de Dios lo que está practicando es hechicería. Una arma profética, una simbología profética usada mal es hechicería. Si no es guiada por el Espíritu, es mera hechicería y por eso no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, David fue sin lugar a dudas uno de los guerreros espirituales más grandes. Volviendo al texto, de David se revela muchos principios y muchísimas cosas de extrema importancia para aquellos que somos guerreros espirituales. Recuerde que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que las tinieblas y el infierno entero está peleando su batalla para matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Dios es mayor en nosotros para dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entendamos que Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de unción en unción, de gracia sobre gracia, de favor sobre favor. La senda de los justos, escuche, son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere aumentar su gloria sobre nosotros, sobre nuestra vida. Recuerde que la gloria de Dios es la imagen de Jesús. Él quiere que seamos más como Jesús, que menguemos nosotros para que Él crezca. Por eso dice que Él aumenta su gloria y quiere aumentar su gloria sobre nuestras vidas. Quiere aumentar su bendición sobre ti y sobre mí. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a un David a punto de entrar a uno de los mayores combates que él jamás había tenido en su vida, él nos expresa y nos enseña en 1 de Samuel 17, 34 al 37, cosas que son importantes que tú tienes que saber. En este pequeño pasaje podremos ver 7 lecciones y vamos a apuntarlo. 7 lecciones vamos a obtener de este pequeño pasaje. Número 1. Los demonios cambian con la asignación de Dios. Escuche, hay demonios de desierto y hay demonios de ciudad. Hay demonios que David enfrentó en la soledad del pastorado con sus ovejas, con las ovejas de su padre. Y hay demonios que David confronta cuando está a punto de ser rey. Conforme él va evolucionando, conforme al llamado de David, tiene diferentes luchas y diferentes batallas con demonios diferentes. Esto quiere decir que tu asignación
de parte de Dios va cambiando conforme tú vas enfrentando diferentes tipos de enemigos. Es como como un juego de video. Van por niveles. Va ganando usted los niveles. Es parecido. Muy parecido. Hay mucha gente que al principio de su caminar con Dios, como me pasó a mí, batallamos y enfrentábamos ciertas cosas. Pero esos espíritus nos soltaron. Lo logramos vencer. Pero ahora tenemos que luchar con otras cosas más fuertes. Ejemplo, una de las luchas más bravas que hay es cuando se empieza un ministerio, que me lo digan a mí. Y es levantar las finanzas de ese ministerio. Para que Dios de lo poco nos pase a lo mucho. Y ser fiel en lo poco para tener en lo mucho. Y este espíritu de pobreza cuando suelta, vamos a subir de nivel y ya no va a ser ese espíritu de pobreza en el ministerio, donde uno con las uñas trabaja y Dios ve la fidelidad, entonces prospera el ministerio. Después vamos a tener que batallar con otros espíritus más fuertes y más grandes. Asimismo, debemos de entender que en tu momento de asignación van a venir osos y van a venir leones. Así es como se empieza. ¿Cómo empezó David? David en lo secreto, ni el papá sabía que David pasaba esos peligros. Pero ahí en el secreto, dice la escritura que David fue entrenado en el secreto y empezó con un león, empezó con leones, y con osos, ¿ok? En su momento David de asignación empezó con oso, luego león, pero después van a venir Goliat. Nosotros empezamos a luchar con leones, con osos, y luego nos van a echar Goliat. Y tú vas a confrontar espíritus en un nivel que quizás nunca más vuelvas a confrontarlos. Hay niveles que se ganan y nunca más. Como hay niveles en los que hay que pelear y pelear y pelear y pelear. ¿Ok? No quiere decir que no vamos a confrontar más, sino que van a venir peores. Muchas veces terminamos de luchar, ya nos sueltan, ya hay paz, ya obtenemos la victoria, ya nos libramos de ese enemigo y creemos que ya no va a pasar nada más. No, sino que la batalla va a arreciar y va a ser peor el próximo que nos mande. Por eso si usted se mete en guerra espiritual, usted tiene que saber lo que está haciendo. Tenemos que aprender correctamente, porque tienes que pelear por tu casa, por tu vida, por tus hijos, por tus familiares, por la situación que estés pasando. Quizás es una enfermedad, quizás estás siendo atacado con la brujería, quizás estás siendo atacado por por satanistas, quizás estás siendo atacado por muchas cosas, estás siendo presionado con demonios y no sabes cómo lidiar con la depresión, con la ansiedad, con el rechazo y con muchas otras cosas más. Entonces aquí te vamos a enseñar que debes de luchar. Tu lucha es personal, yo te puedo ayudar y orientar, el pastor orienta, ayuda, pero no hace el trabajo que te toca a ti hacer, y es prepararte correctamente para este campo de batalla, como lo hizo David. Vamos a seguir. Lo que quiero decir es que con tu asignación momentánea cambian los espíritus que vienen en tu contra. David confronta a un león, después un oso, pero después confronta a un Goliat. La Biblia dice que Sansón, escúcheme, confrontó leones, pero luego tiene que confrontar una Dalila, una demonia llamada Dalila. ¿Quién estaba en Dalila? ¿Quién operaba en Dalila? Porque su objetivo era Sansón. Ustedes nunca se han puesto a pensar en eso. ¿Por qué Sansón? Porque su objetivo era Sansón. Porque Sansón tenía la unción, tenía la asignación de librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos.
Dice que Sansón se enfrentó a leones, pero también se enfrentó a los filisteos. Y dice que un día con una quijada de burro vino el espíritu sobre él y se apió a un montón, no me acuerdo cuántos. Y un solo hombre, Sansón, peleó como con 100 o 300, algo así dice la palabra. Solo él. Dice que se los llevó, pum, como a un solo hombre. ¿Se da cuenta? ¿Por qué Satanás? ¿Quién estaba actuando en Dalila? Como no pudo el león, como no pudo los filisteos, le mandaron una Dalila. ¿Se da cuenta cómo va subiendo el asunto, la intensidad? Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón no pudo confrontar, no supo confrontar al demonio de Dalila. Y el problema es que él no sabía cómo batallar con una Dalila. Aunque sabía batallar con leones, con ejércitos, no con una Dalila. Por eso tenemos que entender, y usted tiene que aprender, que va cambiando los espíritus según el nivel de asignación que tú tengas de parte de Dios. Si el Señor te está poniendo a orar por tu familia, a pelear por tus hijos, esa es tu asignación. Y no puedes parar hasta que se rompa o hasta ver algo diferente. ¿Ok? Y conforme va subiendo de nivel, más recia se va a volver la batalla. Por eso usted dice, cada vez que oro por mí, no voy a orar porque se pone peor. Ahora usted entenderá por qué. ¿Ya están entendiendo? Muchas personas se frustran. Mucho hijo de Dios, mucho cristiano, mucho pueblo de Dios se frustra porque siempre están siendo perseguidos, ¿verdad? Señalados, juzgados, luchan contra muchas cosas. ¿Usted sabía que pedirle a Dios que te libre de esa lucha, Él no lo va a hacer, es antibíblico? ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a enfrentar a nuestros enemigos, no a huir de ellos. Porque no somos cobardes, se nos ha dado un espíritu de poder y de amor y dominio propio, dice la Escritura. El mismo pueblo de Israel tuvo que ser perseguido por el faraón y su ejército, pero vieron la mano de Dios aplastando ese ejército. Mejor deja que el enemigo te persiga para verlo aplastado. No le pidas al Señor que te saque de esa situación, de esa persecución. Más bien pídele al Señor la sabiduría y el entendimiento para saber pelear, porque el que tiene la victoria en su mano es Él. Por eso David decía lo siguiente: Jehová no pelea con espada, pues de Él es la batalla. Por eso Jehová no pelea con espada, porque de Él es la batalla. Porque a lo largo de la Escritura hay una lucha siempre. Alguna persona de la Biblia, de los antiguos, de estos grandes hombres y grandes mujeres, enfrascados en luchas, nótelo, enfrascados en grandes luchas y en grandes conflictos, tanto espirituales como naturales. ¿Y qué hacía Dios? Hacerlos enfrentar. ¿Qué hacía Yahweh? Los enfrentaba, los hacía ver que eran capaces de enfrentar al enemigo, como con Gedeón, cuando le dijo: hombre forzado y valiente, y él buscando, ¿cuál era el hombre? Es conmigo. Sí, eres tú, hombre forzado y valiente, pero no, de forzado y valiente no tenía nada, porque estaba aventando el trigo y para ir a esconder, porque vivían bajo cuevas, porque los madianitas caían como langostas, dice, sobre ellos y no les dejaban nada. Cada vez más se empobrecían. ¿Y qué pasó? El Señor le dice: hombre forzado y valiente, vas a ir en contra de los madianitas y yo te voy a dar la victoria sobre Madián. Y él empieza a obedecer la palabra de Dios, la dirección de Dios, y lo primero que hace es ir a botar altares de la estatua de Acera y de Baal en la casa de su padre. Ese es el primer inicio, ¿verdad? Acabar con la idolatría, pedir perdón por la casa de su padre, quitar eso. Y después empieza a escogerle un ejército.
eran miles y el Señor se lo reduce a 300. Pero lo que quiero que lleguemos es que él no era ni esforzado ni valiente, no era un hombre de guerra. Y sin embargo, el Señor le enseña cómo enfrentar a sus enemigos y les dio la victoria. Igual con Moisés, el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra. Era siempre estaban acostumbrados a la esclavitud, a estar atados, a estar encadenados, a adobar paja para el faraón, batir barro y adobar paja. ¿Y qué pasa? Ellos aprenden a hacerle frente. Notemos la generación de Josué y Caleb, cómo a ellos les toca conquistar la tierra prometida, habitada de gigantes. Dios nunca te va a librar de las situaciones, pero te va a enseñar a enfrentarlas. Así que déjate instruir. Y si el enemigo te persigue, que te persiga, porque quedará aplastado, como el ejército del faraón, que el mar se los tragó. Eso es un principio. Hay gente que no quiere vivir guerra, hay gente que, pero es que todo es guerra, es que todo es oración, es que siempre tengo que estar orando. ¿Hasta cuándo tengo que estar orando? Hasta que se muera. ¿Por qué? Porque funciona. Porque es la manera en la que debemos hacerlo. No hay atajos, no hay facilidades, no hay magia, no hay mayor estrategia que la que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, una cosa es el desierto y una cosa es el ovejero de David, batallando con leones y osos, y otra cosa es el rey que está a punto de tomar el trono. Por lo tanto, la asignación determina mucho de tu batalla. Muchos se quejan por tener problemas que no tenían antes. Yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, es que desde que yo llegué al evangelio estoy miserable, es que desde que yo llegué a Cristo ahora me pasan cosas que antes no me pasaban, porque arrecia la batalla, porque desde el momento en que aceptamos a Cristo, estamos en guerra y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ok? Entonces, el problema es que está tu nivel de asignación, y una cosa es el desierto y otra cosa es el preámbulo para llegar al trono. Entonces los demonios van a cambiar de acuerdo a tu asignación. Tú vas a dejar de batallar ciertas cosas. Puede que tú vayas a dejar de batallar ciertas cosas, pero vas a empezar a batallar otras. La cuestión es que esto no se acaba hasta que Cristo venga o colguemos los tenis. Así de fácil. Estos son los tres principales enemigos en este pasaje que leímos de David: el oso, el león y Goliat. Notemos los tres. Los tres aparecen en tiempos diferentes, en etapas diferentes de David. Mientras David fue ovejero, se enfrentó a estos enemigos, al oso y a los leones, ¿verdad? Y cada uno de ellos aparece en tiempos diferentes y van evolucionando. Y nosotros también vamos evolucionando en Dios, por Dios y para Dios. Amén. Por lo tanto, es importante que entendamos que nuestra asignación determina nuestra autoridad. Apúntelo ahí. Tu asignación determina tu autoridad. Recordemos que todos tenemos un límite. Yo no puedo querer lo que tiene Pedro Carrillo. Yo no puedo querer y ser como Dina Santamaría. Dios me dio a mí lo mío, mi asignación, y es la que estoy cumpliendo. Me manejo bajo esos estándares bajitos, porque esta fue mi asignación. Si yo me salgo de mi asignación, me van a dar duro. Es cuando no tenemos respaldo de Dios. Según mi asignación, así viene mi autoridad.
Si el Señor me puso a mí la asignación de darle duro a la brujería, de darle duro a la liberación, a la sanidad, es porque viene la autoridad de parte de Dios para yo poder hacerlo. Si no, no lo puedo hacer. Yo no puedo meterme en el terreno de Dina Santamaría, ni querer ser como Pedro Carrillo, interpretador de sueños, y él es que está en carga. Yo no puedo, porque mi asignación es diferente, ¿ok? Entonces vamos a ir poco a poco desglosando esto. Espero que usted me esté entendiendo. Y ojo aquí. Primero, número 1. La asignación determina mi autoridad. Y ojo, cuando Dios te coloca, no hay león, escúcheme, no hay oso que te pueda destruir. Cuando Dios te coloca, no hay Goliat que te pueda destruir. Porque si esa es tu asignación viene con autoridad divina de parte de Dios. Dígame, pegue un salto en la silla. ¿Sabes lo que dice Judas en el verso 1, capítulo 9? Que cuando el diablo contendía, escúcheme, con Miguel por el cuerpo de Moisés, dice que Miguel no se atrevió a proferir palabras de juicio o de maldición en contra de Satanás, sino que le dijo que Yahweh te reprenda, y él cayó para atrás. ¿Por qué el arcángel Miguel no se enfrascó en una guerra? Él pudo haberlo golpeado, él pudo haberse enfrentado a Satanás perfectamente y darle una buena golpiza, déjeme decirle. Él no se enfrascó en eso porque esa no era su asignación. ¿Qué le quiero decir con esto? Fijémonos bien cuál es nuestra asignación, a qué Dios me ha llamado. Yo tengo que enfocarme en eso y no meterme con otras cosas. Y escúcheme, el arcángel Miguel, la asignación que se le dio era ocultar el cuerpo de Moisés, no luchar contra el diablo. Muchos saben por qué no aprovechó y le dio duro, pero esa no era su asignación. Esto a mí me dice de mucha sabiduría, que estos guerreros de verdad que son muy sabios, inteligentes. Bueno, aprendieron del mejor, de Yahweh Gibor, Yahweh Sabaoth, el rey de los ejércitos, varón de guerra, poderoso en batalla. ¿Ah? Y entonces el arcángel Miguel no se iba a poner de tú a tú con Satanás. Por eso le dijo, mira, hazte a un lado, que Yahweh te reprenda, porque yo vengo, pues esta es mi asignación, guardar y cuidar el cuerpo de Moisés, y es lo que voy a hacer. No voy a perder el tiempo contigo. Fijémonos bien cuál es nuestra asignación para que podamos tener victoria. Hay batallas en las que nos enfrascamos que no teníamos que tener, porque no tenemos ni el nivel, no tenemos el respaldo, no teníamos la asignación, mucho menos la autoridad. Y por eso muchas personas han terminado locas, arruinadas totalmente en el mundo y en las peores condiciones. Conozco gente que dice, yo en la guerra espiritual no me meto, porque un día que me metí terminé arruinado, porque es lo primero que Satanás toca, las finanzas, luego la salud y luego viene la destrucción. ¿Por qué le pasa esto? Porque no supieron cuál era su asignación, no supieron cuál era el momento en el que yo debía pelear o no pelear. Debemos ser entendidos como los hijos de Isaacar. Tenemos que estar llenos, muy entendidos y guiados por el Espíritu. Pero hay gente que se basa solo en la teoría porque aprendió mucho, porque practicó mucho, por como Pablo, ¿verdad? Que se hubiera engrandecido porque aprendió a los pies de Gamaliel. No. Hay gente que sabe mucho, mire, mucha Biblia, muchas cosas, y se meten a guerra espiritual y hoy andan en la calle drogándose. Conozco a varios así, porque no supieron, no entendieron. Recuerda, busca tu asignación. Si tu asignación es pequeña, dale gracias a Dios. Y con las armas que Él te dio, pelea con esas armas. Con las que has descubierto en la palabra, pelea con esas armas. Como cuando descubrimos las uvas agrias.
Cuando descubrimos que para qué Jesús se bebió el vinagre, de dónde venía el vinagre, vino agrio, comió las uvas, ahí se terminaron las maldiciones generacionales. Cuando descubrimos eso fue y ha sido un arma muy buena y letal para el enemigo. Pelee con esas armas, con lo que Dios te vaya dando, porque estás siendo respaldado. Pero no te metas y no te enfrasques en luchas que no estás al nivel todavía. Vamos de poco a poco, ¿ok? Así que, ¿por qué Miguel no peleó contra Satanás? Porque él sabía su asignación y no era luchar contra Satanás, era llevarse y ocultar el cuerpo de este gran siervo del Señor, Moisés. Usted tiene que saber exactamente cuál es su asignación. No esté usted batallando con leones cuando Dios lo puso a batallar con chihuahuas. Y es un ejemplo para que usted entienda. Imagínese si David no hubiera pasado el proceso del oso, primero el león, el oso, y no fue una vez, fueron varios leones, varios osos. Fue un entrenamiento que él tuvo ahí. Luego de eso, Goliat. Luego el desierto. ¿Qué le pasó a David en el desierto? Luego la persecución que le montó este hombre, Saúl. Y ahí fue él por niveles, batallando y sufriendo por diferentes cosas antes de ser rey. Y después de que fue rey, le tiraron a los primos de Goliat y casi lo matan. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, no estés batallando con leones cuando el Señor te puso a pastorear chihuahuas. Porque si no te van a comer vivo. En el nivel en que Dios te colocó, ahí es donde tú tienes que pelear. Ahí es donde tú tienes tu batalla. La batalla va por etapas. La carne, ya lo hemos visto. Batallas personales, batallas de la mente, de mi yo, el mundo, el sistema y Satanás. El problema es que la gente se enfrasca en donde no tiene que estar. Y si usted no logra entender esto, usted nunca va a llegar a un nuevo nivel, porque los nuevos niveles ofrecen retos y eso es lo que a la gente no le gusta. Eso es lo que no entienden. Hay gente que quiere ser como Dina Santa María. Mire, para llegar a ser como Dina Santa María, usted tiene que pelear con los demonios que ella se peleó y pasar por donde ella pasó. Usted sabe que ella era muy pobre. Ella peleó con la miseria y con la pobreza muy fuertemente. El Señor la saca a ella de una vida miserable. ¿Usted nunca ha visto el testimonio de Dina Santa María? Pues escúchelo, para que usted se dé cuenta, porque es muy fácil decir, yo quiero ser como Pedro Carrillo, como Dina Santa María, como aquel otro, pero usted está dispuesto a pagar el precio que ellos pagaron, a pasar por donde ellos pasaron. Todo el mundo quiere ser como David, como Elías, como Moisés, como aquí, como allá, como Pablo. Se sienten muy apóstoles, ¿verdad? Ay, hay muchos que se autoproclaman apóstoles, pero yo les pregunto, si quieres ser apóstol, ¿pasarían por donde pasó Pablo? No lo creo. ¿Se da cuenta? Hay asignaciones que Dios nos da. Y empiece con esa asignación y va creciendo poco a poco, pero eso sí, va a arreciar la batalla y son más fuertes los enemigos que nos envían. Un oso, un león, un oso, Goliat y los primos de Goliat, los ejércitos, el desierto y muchas cosas más. Pero la gente quiere todo fácil. Como si, yo quisiera ser como Elías. Y ya voy a ser como Elías. Me vino algo. Eso es mentira. Porque para ser como Elías, voy a tener que pasar y vivir lo que él vivió. Y no muchos están dispuestos a hacer esto. Así que mantengámonos enfocados en la asignación que Dios nos dio. Y vamos a ir creciendo poco a poco, ¿ok? El problema de la gente que no logra entender es que para tener un nuevo nivel, este nuevo nivel ofrece retos. Y si usted no está preparado para ese nivel, usted no va a tener la autoridad para vencer los retos y los demonios y las oposiciones y las dificultades que se te van a enfrentar. La autoridad viene con la asignación, apúntelo ahí.
Muchos quieren ir a predicar a las naciones y llenar estadios para tener esa asignación como la que tuvo Billy Graham, que hasta tuvo el privilegio de codearse con los presidentes, de evangelizar a los presidentes, de hablarle fuerte a los gobiernos. Él era una voz escuchada, pero no todos tienen la unción de Billy Graham, el manto de Billy Graham. Él estaba llamado, esa era su asignación, a hablarle a millones, a estadios llenos. Él dice que cuando el Señor lo llamó, él nunca se imaginó que él iba a llegar tan lejos y que eran tanta la gente por la que él predicaba, y él predicaba de la cruz. Y de la cruz, y del sacrificio, y del pecado, y del arrepentimiento, y de cómo acercarse a Cristo. Y siempre mostró la figura de Cristo correctamente. Pero yo no puedo esperar tener esa asignación. Yo tengo que conformarme con la que se me dio, porque no estamos dispuestos a pagar el precio que Billy Graham pagó. Así que hay gente que se enfrasca en eso y terminan golpeados, terminan locos, terminan enfermos, terminan disipados, dispersados. Esto es muy peligroso. Por eso tenemos que saber cuál es nuestra asignación. Si tu asignación son tus hijos, si tu asignación es tu casa, si tu asignación es tu marido. Mira, el primer ministerio que se tiene que levantar, y lo decía mi papá, un gran hombre de Dios, un pastor, es la familia. Es la familia. No podemos ir a las naciones si nuestra familia se la está llevando el diablo. Ahí es su campo de entrenamiento. Ahí está su oso. Ahí está su león. En ese campo de ovejas donde el Señor te tiene pastoreando a tu propia familia. Número 2. Recuerde que estamos viendo 7 lecciones. Vamos por la número 2. Tus habilidades son solo efectivas en Dios. Lo que yo tengo en el ministerio de Emanuel, la asignación que Dios me dio a mí de ayudar a la gente en el área de liberación, de sanidad, de instruir, de enseñar, esa asignación viene con autoridad, viene con habilidades, pero esas habilidades solo me van a funcionar en Dios. No por lo que he estudiado mucho, por los libros que he leído, por las clases que he llevado, por mi experiencia. No. Yo siempre tengo que estar guiada por el Espíritu, porque yo misma reconozco que no soy nadie. Y de nada sirve muchas veces el conocimiento. A los fariseos, ¿de qué les sirvió conocer la ley? ¿Cómo están los cristianos de hoy en día? Muchos pastores están llenos de ley, de letra, pero de espíritu nada. Por eso se aburren, por eso buscan hacer otras cosas y payasadas en la iglesia, porque no hay espíritu. Yo tengo que ser guiada por el Espíritu. Mis habilidades solo son efectivas en Dios. Lo que Dios me dio a mí, lo que yo sé hacer muy bien, predicar, enseñar, liberar, sanar, orar, ministrar. Mis habilidades solo las puedo lograr y son efectivas en Dios. Y esto lo reconoció David. Fíjese que David narra diciendo en el versículo 35, yo salía y le quitaba el cordero de las fauces al león y quitaba el cordero de las garras del oso. Sin embargo, dice en el versículo 37, dice, sin embargo, el que me daba la victoria es Jehová. Jehová era el que me libraba de las garras del oso y de las fauces del león. Él nunca dijo por mis habilidades, es que yo sí soy carga. Yo soy muy carga porque yo era el que me enfrentaba a los leones y a los osos. No, él dice, pero Jehová me daba la victoria. Jehová me guardaba. Jehová me dio estas habilidades. Y muchos pastores hoy en día, y dice que apóstoles y profetas pregonan solo talento, pero nada de fruto, nada de darle la gloria a Dios. Ellos son los que se llevan la gloria y se llenan los bolsillos. ¿Qué quiere decir esto? Que tus habilidades solo funcionan cuando están puestas en las manos de quien te las dio, de Dios. Por eso David dice en el verso 37, se los voy
a leer, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, le dijo a Saúl. Qué interesante. ¿Ok? Las habilidades que tenemos, los talentos que tenemos, solo funcionan cuando está el Espíritu de Dios. David decía, si yo tenía la habilidad, David decía, yo tengo la habilidad de luchar contra el oso y el león, pero quien me daba la victoria era Dios. Podemos tener el talento, podemos tener el don, pero si no es usado correctamente, si no es usado por el Espíritu Santo, de nada nos sirve. No hay unción, no hay nada. Hoy en día hay mucha iglesia con mucho baterista, mucho guitarrista, mucho cantante, mucho escenario, mucha habladuría, mucha cosa bonita, pero no tienen esos talentos y esos dones, no tienen al Espíritu, no hay presencia de Dios. Por eso es un mero espectáculo. Hoy la iglesia se ha convertido en un espectáculo. Nada más falta que vendan palomitas afuera. No venden palomitas, pues tamales sí venden. David decía, yo tenía la habilidad, pero era Dios quien me daba la victoria. Por eso hay mucha gente llena de talentos, pero no hacen nada con él. ¿Usted sabía que los cantantes con unción liberan? Un músico con unción solo toca la guitarra como hacía David con el arpa, y los demonios de Saúl se iban y dejaban de atormentarlo. ¡Qué terrible! Y la iglesia, puro don, puro talento, puro teatro, pura fachada. Y no pasa nada. ¿Ve la diferencia? Un don, talento y habilidad sin Dios no somos nada. Ojo aquí. Cuando Pedro tira las redes, ¿cuántos saben esa historia? Cuando Pedro tira la red, ¿ok? Por puro talento, no pescó nada, porque Pedro era ávido, talentoso con la red de pesca, porque ellos eran pescadores, tenían años de pescar. Este hombre tenía 25 años de ser pescador y de puro talento tiró la red, pero no pescó nada. Escúcheme. Pero cuando el Señor se le mete en la barca y lo envía, el mismo talento que tenía Pedro se convierte en una bendición, porque viene el Señor y le dice, vamos, salgamos de nuevo, pero Señor, ya estuvimos todo el día, toda la noche, no pescamos nada, no hay nada ahí. Pero el Señor viene y le dice, usa tu talento, Pedro, vuelve a tirar la red. Y le dice, en tu nombre. Y la tira y pescó. Y no solo Pedro pescó, sino que todos los pescadores, dicen que las mallas se caían de los peces que pescaron. ¿Se da cuenta? Un talento se convierte en una bendición y tiene unción cuando está en las manos de Dios y cuando es guiado por Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura, en vano vela la guardia si Yahweh no vela con ellos. Si Dios no está contigo, si el Espíritu de Dios no está contigo, no se puede hacer nada. Número 3. Toda victoria provoca una retaliación mayor. Ya te podrá entender por qué a veces nos asolean por todos lados. No podemos ni dormir. Porque una victoria provoca una retaliación mayor. Lo primero que Satanás envía a David fue un león. Y David lo agarra y lo despedaza, lo desquijara, lo despedaza. Cada vez que le mandaba un león, lo despedazaba. Entonces dice Satanás, bueno, triunfó sobre el león. Le voy a mandar un oso que es más grande, más fiero y más salvaje que el león. Y le manda el oso y David desbarata el oso. Y dice el diablo,
Ay, mató al león, mató al oso, le voy a mandar un Goliat. ¿Por qué le arreció tanto la batalla a David? Porque Satanás sabía que él iba a ser el rey de Israel y que con su reinado iba a reinar la presencia del Dios viviente. Él quería reinos, él quería reyes corruptos, fáciles de corromper como Saúl. Por eso no quería que Saúl aflojara el trono. Porque Saúl se corrompe fácilmente. Saúl hace lo malo y es desechado delante de Dios, que hasta la brujería recurre. Qué tremendo. Pero un David no. Y Satanás ya no iba a tener control de Israel. Por eso David tuvo tanta lucha y tanta guerra. ¿Por qué usted tiene tanta lucha ahora? Y tanta guerra, desde que usted está estudiando liberación y sanidad, desde que usted se está preparando en el área de la guerra. ¿Por qué? Porque Satanás te va a hacer la guerra para que usted no sepa, para que usted no entienda, para que usted sea un ignorante y él llevar la ventaja. Porque sabe que si usted se despierta, si usted abre los ojos, si usted se prepara, la manifestación del Dios viviente estará en tu casa, tomará a tus hijos, la bendición alcanzará generaciones tuyas y serán benditas en él, serán guardadas y prosperadas en él. Por eso hay gente que se cansa de interceder por sus hijos y aflojan y vuelven a la guerra y aflojan y se aburren y qué pereza, se pone peor, mejor ya no. Es que me jalaron las patas, me movieron la cobija, escuché que andaban en la casa, antes no tenía esta guerra, ahora la tengo. Me están haciendo brujería por todo lado. Prepárese y dele guerra a eso. Y no afloje a sus hijos. Para gente que afloja y tiene que volver a empezar. Y cada inicio es más difícil. Cada inicio, cada vez que usted afloja una guerra, cada vez que usted deja de pelear por sus hijos, por su casa, y usted se aburre, se obstina, no ve señal. Mire, Satanás sabe los niveles de oración. Y escúcheme muy bien, porque le voy a dar un secreto. Usted está orando, está guerreando, algo está pasando, aunque usted no vea, algo está pasando en el reino espiritual, en el mundo espiritual. Y usted afloja porque se empieza a decepcionar, porque ve las cosas que más peores. No se guíe por la vista, por fe, el justo por la fe vivirá. Vea lo que no es como si fueran sus hijos, en su marido, en su hogar, en su situación. Si está pasando necesidad, prepárese más todavía y dele más candela al diablo y verá que él va a tener que aflojar. Sométanse, resistan y el diablo huirá. Pero la gente no, la gente se decepciona, se apaga, se apachurra. Ya no quiero pelear, qué cansado. Todos los días lo mismo. Necesitamos entender que si usted se va a meter en esto, no afloje, porque si no, cada vez iniciar es más difícil y más cansado. Si sabe darle, dele de una vez, aprenda de una vez y hágalo correctamente. Por eso, Satanás ve que puede con el león, puede con el oso, entonces le manda un Goliat. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor en esta batalla? Que el león y el oso juntos y David desbarata a un Goliat, ¿verdad? El oso no habla. El león no le hablaba a David, el oso tampoco, pero un Goliat sí hablaba. Y la peor batalla que tuvo David con Goliat fue la mental. Que no se apoderara, que esas palabras no entraran a la mente de David y lo hicieran huir, como amedrentaba el pueblo de Israel. Y empezó a decirle cosas feas a David. Vienes a mí como con palos y con piedras como si yo fuera un animal. Y le dijo, te voy a destruir y tu carne se la comerán las aves de los cielos. Y un montón de cosas le dice Goliat a David. Esa fue la primera batalla de David, de que esas palabras no se metieran en su mente. Por lo menos el oso y el león no hablaban, pero este hablaba. Y ahí es donde está la mayor batalla, en nuestra mente y en nuestro corazón. Después de que David derrota a Goliat,
Satanás le manda a los primos de Goliat más adelante, ya cuando él era rey, y casi lo matan. Los primos de Goliat casi lo matan. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que cada vez que tú tienes una victoria, cada vez que David tenía una victoria, anótelo, le enviaban algo peor, algo mayor. El enemigo va a buscar algo peor, algo mayor. Y no se asusten, porque así es la guerra. No se amedrenten, porque así es la guerra. La gente piensa que va a ganar la victoria y ya se terminó todo. No, te van a mandar mayores, te van a mandar más grandes, más fuertes. Pero tenlo por seguro que sí vas a poder. Sí vamos a poder. El Señor nos enfrenta a situaciones para demostrarnos, para que nosotros entendamos que sí podemos. En su nombre lo podemos hacer. ¿Cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu nivel de batalla? ¿Cuál es tu asignación? Quizás estás peleando por un hijo que está extraviado. Quizás estás peleando por una hija que está extraviada. Y lo que haces es apachurrarte, es llorar, es no comer, es entrar en depresión, oras por un tiempo y aflojas por otro. Así no vas a llegar a ningún lado. Déjame decirte que eres como las olas del mar, van y vienen, y una persona así es inconstante y no va a recibir nada de parte de Dios. Así que es momento de que usted se amarre la faja, que usted se ciña en el nombre de Jesús y pelee correctamente y no afloje, porque el Señor te va a mostrar que a través de tu fe vas a salvar tu casa. A través de tu fe vas a salvar a tus hijos. A través de tu fe y de tu confianza y de ese pleito que tienes y esa guerra que te hace el diablo, el Señor te va a dar la victoria sobre tus hijos, tu casa, tu familia, lo que sea que estés pasando. Pero aprende a hacer guerra espiritual. ¿Qué nos enseña esto? El pasaje de David. Vemos cómo va por escalas, el león, el oso, Goliat, los primos de Goliat. Y mucho antes de los primos de Goliat, vamos a ver que David pasa por un proceso antes de ser rey. Pasa por el desierto, perseguido por Saúl. Y muchas cosas pasa David, que es cuando escribe los mejores salmos, en sus peores necesidades, en la peor persecución que él haya sufrido. Él tenía que andarse escondiendo. Ahí es donde él se hace de los valientes de David, que habla la escritura. Y él pasa por muchas situaciones. El enemigo va a buscar algo peor, algo más grande, pero no debemos asustarnos porque así es la guerra. Le voy a poner un ejemplo. Si envían un tanque de guerra y el tanque no hace su trabajo, entonces te van a enviar 10. Y si esos 10 no funcionaron, te van a enviar 25. Así es como funciona. La Biblia dice que cuando un espíritu inmundo es derrotado en una casa, él va y busca 7 peores que él, 7 más bravos, 7 más fuertes, 7 más corrompidos, 7 más inmorales, 7 más horribles que él, porque el diablo siempre va a aumentar el ataque sobre tu vida para que usted afloje, para que usted se amedrente. Por eso el Señor les decía, no se amedrenten, no se acobarden, sean fuertes, valientes, porque yo estoy con ustedes. Pero entre más aumente el ataque, mayor, escúcheme, mayor es la gloria de Dios sobre ti. No crea que es que Satanás va a aumentar el ataque y usted no tiene protección, no tiene cobertura, no tiene respaldo de Dios. Eso es la peor cosa que usted puede pensar y dejar que el enemigo le meta en la cabeza. Conocí una persona, que esta persona jugaba de muy santo en la iglesia, ¿verdad? Y él creía que porque iba a la iglesia, porque se consagraba mucho, porque era fiel, porque aquí, porque allá, no debía pasarle absolutamente nada. Se golpeaba y ya él se sentía herido y decía, ¿por qué me pasó esto? Y se empezaba a escudriñar, ¿qué puerta abrí? Vea hasta dónde llegó la incoherencia de él.
y ¿por qué Dios no me protegió? ¿Por qué no me guardó de este golpe, de este dolor de muela, de este dolor de cabeza? ¿Por qué Dios no me guardó? Así era esta persona. Y yo me quedaba viendo y yo, pero ¿por qué Dios? O sea, son cosas que fue algo de nada, algo natural. Un dolor de muela no fue el diablo que me está punzando la muela con un pincho. O sea, hay que saber cuándo, hay que ser entendido cuándo es Satanás, cuándo los demonios, cuándo es mi carne, cuándo es un ataque de brujería, de espiritismo, de santería, de lo que sea, y cuándo es algo natural por lo que los hombres y seres humanos pasamos, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un mal de estómago, un dolor de muela. Me puedo tropezar y caer. Y yo, ay, ¿por qué Dios no me guardó? Decía él. ¿Se da cuenta? Él creía que era intocable solo porque era cristiano. Eso es una de las armas más terribles que usa el diablo en contra. Le ha metido en la cabeza a la gente que es infalible porque es cristiano. Es Superman, es de hierro, no señor. Somos seres humanos. Somos barro que porta la gloria de Dios y vamos a tener que enfrentar situaciones, las vamos a enfrentar. Si tenemos que avanzar, avanzaremos. Si tenemos que pelear, pelearemos. Si tenemos que pasar por una enfermedad, pasaremos. ¿Se da cuenta? Pero la gente piensa que porque es cristiana es infalible. No, señor. Vamos a pasar necesidad, vamos a pasar por lo que sea. Pero tenemos a Cristo de nuestra parte, que es lo que hace la gran diferencia. No caiga usted en ese pensamiento erróneo, con el espíritu del error, que porque somos cristianos somos intocables. A mí la brujería no me toca. Siga pensando de ese lado para que lo maten, para que lo enfermen, lo arruinen y lo atormenten. Hay maneras de... El Señor nos enseña a enfrentar. Hay armas que enfrentan la brujería. Hay armas que enfrentan el desánimo. Hay armas que enfrentan la carne. Hay armas para lo espiritual y para la carne, para la mente. Hay armas para todo. Cuando Elías celebra... Entonces... Una cosa muy importante es que después de cada victoria tenemos que fortalecernos en el Señor. Hay gente que tiene victorias y se echan a dormir. Cría fama y échate a dormir. No, tenemos que prepararnos porque algo más grande viene. Ok, eso es un consejo. Debemos de aprender que cada vez que tenemos una victoria, tenemos que fortalecernos para el próximo reto. Cuando Elías celebra la victoria en el Monte Carmelo, cuando mata a los 450 sacerdotes de Baal, los de Goya, cuando él hace señales, quién es Dios, quién es Baal, y toda esa lucha que él se tiró ahí, todo ese pleito, cuando él está celebrando la victoria en el Monte Carmelo, inmediatamente Jezabel le manda un edicto y le manda decir que va por su cabeza. Ya ella no iba a mandar a nadie, sino que ella personalmente iba a empezar con sus brujerías y no iba a parar y le iba a cortar la cabeza como ya había hecho con varios profetas, con muchos profetas. Cuando usted obtenga una victoria, prepárese y fortalézcase, porque viene algo peor. Y tiene que encontrarte el enemigo preparadito y fuerte. Cuando David vio al león en el suelo, él dijo, por ahí viene algo más. Y pasó una semana y vino el oso. Cuando David destroza al oso y lo ve en el suelo, le arranca la cabeza, él mismo sabía dentro de sí que algo más grande venía y efectivamente vino Goliat. Tenemos que aprender a fortalecernos en nuestras victorias. Esto es una ley espiritual, apúntela ahí, ¿ok? Cuando triunfamos sobre algún enemigo o alguna área de nuestras vidas o alguna batalla,
Prepárate porque van a enviar algo peor y va a arreciar el ataque. Se lo digo como testimonio, con alguien que lo ha vivido. Y esa soy yo. Yo les puedo dar testimonio de la batalla, la lucha, de la victoria y lo que viene peor. Y yo no lo entendía y ahora por eso elaboré esta clase. Porque entendí, porque yo decía, Señor, pero ¿hasta cuándo va a parar? Señor, yo estoy cansada, Señor. Gente que ministra y ministra y ora y libera y predica y están dele y dele. ¿A qué horas descansan? Y Satanás se aprovecha de la debilidad, ¿verdad? Así que hay que fortalecerse, hay que darse un tiempo y fortalecerse, pero el tiempo no es para echarse a dormir, es para fortalecerse, ¿ok? No debemos desgastarnos tampoco. Entonces, una ley espiritual es que cuando tengo una victoria, me debo de preparar y fortalecer porque algo peor viene. Importante, cada victoria llama a una preparación mayor. Se lo repito, cada victoria llama a una preparación mejor. Usted tiene que preparar, esto nunca termina la preparación. Cada día tiene que ser mejor y más excelente. Usted no puede quedarse con lo que aprendió hace 10 años, 15 años, 5 años, el mes pasado. Punto número 4. Entre más poderoso sea el enemigo que te confronta, más interna será la batalla. Algo que descubrí fue que cuando logramos madurar y subir de nivel y estamos mejor preparados, hay más guerra en la mente. Hay mucha guerra en la mente, en los sueños. Somos atacados en los sueños. ¿Por qué? Porque esa es la más poderosa, la más intensa batalla que el enemigo quiere hacer es cuando confronta nuestro interior. ¿Ok? Entre más poderoso es el enemigo al que nos enfrentamos, vamos a confrontar una batalla interna. Los leones y los osos ponían en peligro, escúcheme, el cuerpo de David. ¿Cuántos saben eso? El león podía matarlo, él estaba en riesgo constantemente, pero el Señor estaba con él. No permitió que el oso y el león le hicieran daño a David, sino que él pudiera contra ellos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Los leones y los osos venían en contra del cuerpo de David, venían en contra, peligrando el cuerpo de David. Ellos venían en contra de su cuerpo, pero Goliat, siendo un demonio, por decirlo de alguna manera, siendo un enemigo mucho más grande, mucho más poderoso, trabaja primero en la mente de David. Desde el momento en que Goliat lo ve venir, empezó a influenciar entre la gente que le dijera a David, tú no vas a poder, como su hermano. ¿Qué le dice el hermano? El hermano hasta se burla porque él es ovejero. Como él no era guerrero, no estaba, según ellos, no estaba preparado. Y él que estaba preparado nunca le hizo frente a Goliat. Lo ridiculizó, lo humilló. Goliat empezó Satanás a influenciar en la gente para que la gente le pusiera obstáculos. No, tú no vas a poder. Tú eres un malicioso. ¿A qué viniste? Le dice el hermano, ¿verdad? El hermano de David le dice, ya sé por qué estás haciendo esto. Ya veo tu maldad. Tú eres medio loco. Y lo trataba de humillar a David. Luego salta Saúl, escuche, y Saúl que le dice, eres tan solo un muchacho, no vas a poder hacerlo. Y luego el mismo Goliat lo que quiere hacer es humillar y amedrentar. Y le dice, tú no vas a poder conmigo. Claro, con otras palabras, usted lo puede leer. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Entre más poderoso sea tu enemigo, más va a trabajar en tus emociones. Y apúntelo ahí, vea que se lo estoy diciendo. Cuando usted ha subido de nivel y el enemigo es más fuerte, más poderoso, va a trabajar más en tus emociones. En tus emociones, se lo digo yo. Muchos le temen a los espíritus de enfermedad, ¿verdad? Y les da miedo ir a orar por un enfermo. Y estos son los demonios simples.
Los peores demonios atacan la mente, atacan en los sueños, atacan las emociones. Entendiendo esto, tú puedes hacer más daño y dañar la asignación que Dios tiene para tu vida que cualquier demonio. Si Satanás logra ganarte la batalla de la mente, porque ya estás en un nivel donde ya batallaste la carne, donde tienes el pecado bajo control, ya no es problema para ti, ya tienes eso controlado, has ganado esas batallas, ya has subido de nivel. Entonces Satanás va a querer afectar tu mente, tus sueños, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Y si él lo logra, entonces te vas a destruir a usted mismo. Te vas a autodestruir. ¿Cuánto me están? Yo espero que usted me esté entendiendo. Los peores demonios atacan a la mente. Porque ellos saben que si logran entrar a tu mente, usted puede hacerle daño a la asignación. Usted puede dañar la asignación que Dios te dio, que Dios tenía para ti, para tu vida, que cualquier demonio. La Biblia dice que nuestra victoria está en nuestra fe. Y escúcheme muy bien, aquí viene la fe. Aquí salta la fe. La Biblia muestra que nuestra victoria está por nuestra fe. ¿Qué dice la Escritura? Que los que han nacido de Dios, en Primera de Juan 5, los que nacieron de Dios han triunfado, porque su fe es la que triunfa contra el mundo. ¿Ok? Si tú dejas que el diablo use tu lengua, escúcheme, o use tu cuerpo, o use alguna área de tu vida, tú no vas a tener autoridad ni poder sobre eso para reprender al diablo. Gente mentirosa, gente chismosa, enfrascados en guerras espirituales, reprendiendo diablos y demonios, y luego por eso es que viven como viven, o le pasa lo que les pasa. El diablo dice, que usa la lengua para mentir, esa lengua es mía, esa lengua no es de Dios, esa lengua es mentirosa, o sea, es mía, me pertenece, y ahora me está reprendiendo. El mismo Jesús dijo que un reino no se puede dividir, porque si no se destruye. Satanás no puede echar fuera a Satanás. De una misma fuente, dice la Escritura, no puede emanar agua dulce o agua amarga. Y esto es un principio para la guerra espiritual, apúntelo ahí. Yo no puedo pretender que con esta boca voy a enseñar, voy a predicar, voy a orar, voy a bendecir y después estoy maldiciendo a mis hijos, después estoy diciendo improperio, estoy diciendo mentira, soy buena para el chisme. De una fuente no pueden emanar dos aguas, o es dulce o es amarga. Y esto es un principio, y gente haciendo guerra espiritual con la lengua bífida como una serpiente. Por eso no funciona nada y terminan golpeados, terminan arruinados. Mire, es en serio, conozco gente que hasta ha terminado homosexual, en drogas, por meterse en guerra espiritual, por no saber los principios. Ya se los he dado. Ya que yo siempre le digo, apunte ahí un principio, apúntelo porque esto es importante. Número 5. Este punto número 5 lo vamos a dejar para la próxima clase, porque esto ya queda en segunda parte, porque es muy largo, no quiero cansarlos mucho. Así que vamos a quedar en el punto número 5 y lo estaremos viendo la próxima semana. Recuerde darle like, suscribirse y compartir el video. Que Dios me los continúe bendiciendo. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, compartir una clase más. Espero que pasen una semana excelente y ya saben,
Dele like, suscríbase, comparta el video. Y a las que están en la escuela, ya saben, afilen su espada, afílese. Le mando muchos besos, abrazos y muchas bendiciones. Shalom.